Bueno, mi nombre es Eugenio Goyeneche. En esta parte de la charla vamos a dedicarle especialmente el estudio al tema del blanqueo, algo ya anticipó el doctor Ludueña. Pero bueno, vamos a ir quizás repitiendo un poco y entrando un poco más en detalle en los temas puntuales, es decir, quiénes pueden blanquear, qué es lo que se puede blanquear, el costo, la evaluación, etcétera. Una cosa importante es que no todo tipo de ajustes es saneable a través de un blanqueo. Digamos, en el blanqueo simplemente entran aquellos eventuales ajustes que el fisco nos podría hacer por incrementos patrimoniales no justificados, cuando nos detecta algún bien que no fue declarado. Para demás situaciones, como por ejemplo ajustes técnicos, si una persona eventualmente declaró una renta como exenta y estaba agravada, o impugnaciones de pasivos, vamos a tener un régimen de regularización que está en el libro 2, título 2, que es al que se va a referir después el doctor Crico. Una cuestión que a veces parece obvia, pero que es muy frecuente en consulta es, bueno, ¿qué pasa? Yo hace 3 años o 2 años recibí un inmueble por herencia, ¿tengo que blanquearlo? Y esto es una cuestión de cálculos. El blanqueo es un régimen especial, pero que se enmarca dentro del régimen general tributario, es decir, no anula la posibilidad de que el contribuyente presente las declaraciones juradas, paguen impuestos sobre los bienes personales. Lo que pasa es que si ingresa de esa manera no va a tener reducción de sanciones, de intereses, pero eventualmente el impuesto que arroje esas declaraciones juradas puede llegar a ser menor que ingresando por el blanqueo. Hoy tenemos toda una serie de normativas ya en marcha, la ley 27260, el decreto reglamentario, resoluciones de AFIP, comunicados del Banco Central que tienen que ver con la apertura de cuentas especiales para el depósito de efectivo que uno quiere blanquear. Tenemos resoluciones de la CNB que están relacionadas con la suscripción de fondos comunes de inversión, que algo ya se refirió el doctor Ludueña, y una resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas que se refiere básicamente a la emisión de los títulos públicos, que también se refirió el doctor Ludueña. Vamos a empezar entonces concretamente a meternos en la ley y con quiénes son las personas que pueden blanquear. La ley nos habla de personas humanas, lo que antes eran personas físicas. En el viejo código, sucesiones indivisas. Ustedes saben que las sucesiones indivisas a nivel impositivo pueden ser contribuyentes. De hecho, en el impuesto a las ganancias, desde la fecha del fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos, la sucesión es un sujeto tributario. Entonces, el caso típico puede ser una persona que fallece y de repente tenía una cuenta no declarada. Bueno, la sucesión puede ingresar en el blanqueo y regularizar esa situación. Después pueden ingresar cualquier tipo de sociedades. La norma nos habla de los sujetos del artículo 49, el artículo 49 de la ley de ganancias nos remite por un lado al 69 y por otro lado a todas las sociedades que no están en el 69, así que prácticamente todo sujeto tributario puede ingresar al blanqueo. La condición es que en el caso de las sociedades que estén constituidas en el país al 31 de diciembre de 2015, en el caso de las personas físicas que estén domiciliadas o sean residentes a esa fecha, aunque después la reglamentación extendió ese plazo hasta la fecha de promulgación de la ley, que esto es el 22 de julio de 2016. Entonces, básicamente, digamos, si una persona no era residente al 31 de diciembre de 2015, pero con posterioridad y hasta el 22 de julio de 2016 adquirió la residencia a efectos fiscales, esa persona puede blanquear. El que no era residente queda excluido. Un tema que no está muy claro en la ley es, bueno, ¿qué pasa con las personas que en su momento eran residentes y al 31 de diciembre de 2015 perdieron la residencia? Esa cuestión hoy no está clara. Hay una consulta que se le hizo a la AFIP que está expuesta en su página web, que está identificada como ID 2069-0005, que parecería interpretarse en forma indirecta, no está referida puntualmente a este tema, pero parecería que esas personas podrían blanquear. Pero invito al asesor, digamos, a sacar sus propias conclusiones porque, repito, no es una cuestión clara. Y otra cuestión puntual, cuando uno ingresa en un blanqueo, tiene que fijarse fundamentalmente, el primer paso es que no esté excluido de este régimen ya por todas las circunstancias que se dan en el artículo 82 y siguientes. Esas son exclusiones subjetivas, es decir, hay una serie de sujetos, básicamente funcionarios públicos que ejercieron la función pública desde 2010 a la fecha, y esto se extiende incluso a cónyuges, padres, hijos, que en ese caso no pueden ingresar al blanqueo. ¿Qué se puede exteriorizar? La respuesta final es prácticamente todo. Uno podría ir por la negativa y decir, bueno, ¿qué es lo que no se puede exteriorizar? Y la norma nos habla de tenencias de moneda y valores en países no cooperantes o de alto riesgo considerados por el GAFI. Estos es una serie de 11 países
que están detallados en el anexo 1 de la resolución 3919, que son básicamente los que hoy tienen algún problema de terrorismo. Está Siria, Irak, Yemen, bueno, pero son 11, digamos. Hoy prácticamente cualquier tipo de tenencia que uno tenga en el exterior o en Argentina es susceptible de blanqueo. Esta es una diferencia fundamental con la ley 26860, la que teníamos anteriormente de los sedines. En esa ley lo único que era susceptible de exteriorización o de blanqueo era la moneda extranjera. Bueno, acá podemos ingresar inmuebles, bienes muebles registrables, no registrables, acciones, todo tipo de bienes. Un tema que no está muy claro en la ley es qué pasa con el dinero en efectivo que uno tiene en el exterior. Es decir, si una persona tiene dinero en una caja de seguridad fuera del país, bueno, es una opinión de AFIP, esto es constante, digamos, también lo dejó expuesto en su página web, que son consultas no vinculantes, pero bueno, la AFIP ya fija su posición ahí y también lo viene repitiendo en diversas reuniones, es que el dinero en efectivo en el exterior no es blanqueable, lo cual puede llegar a ser discutible porque en realidad no hay una exclusión para este tipo de bienes. Es cierto que no hay un procedimiento para blanquear el efectivo en el exterior, pero bueno, esta es la posición hoy que tenemos en AFIP. La ley prevé una fecha de corte, fecha en la cual los bienes tienen que haber ingresado al patrimonio del sujeto que está exteriorizando los bienes. Para el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas, esa fecha de corte es la fecha de promulgación de la ley, que es el 22 de julio de 2016. Es decir, cualquier bien que uno pretenda exteriorizar tiene que haber ingresado al patrimonio de esa persona con anterioridad a esa fecha. En el caso de las personas jurídicas, se tiene en cuenta el último balance cerrado antes del 1 de enero de 2016, es decir, los balances cerrados al 31 de diciembre de 2015. Si la sociedad cerraba balance en junio de cada año, bueno, el bien tiene que haber ingresado en el patrimonio de la sociedad antes del 30 de junio de 2015. Hay un supuesto de excepción respecto del cambio de naturaleza de los bienes. Es decir, ¿qué pasa cuando yo tenía un bien y después de la fecha de promulgación de la ley o la fecha de corte, ese bien se transformó en otro bien? En principio, esos bienes no son susceptibles de blanqueo, pero la ley permite que si el bien que era preexistente se trataba de dinero que yo tenía depositado en una cuenta bancaria al menos 3 meses en una entidad oficial, y con posterioridad a la fecha de corte yo ese dinero lo utilicé para comprar bienes no fungibles o bienes inmuebles o bienes muebles registrables también, o lo utilicé para capitalización empresaria o lo puse en una empresa vía préstamo, una empresa que tiene que ser residente, en esos casos ese bien es susceptible de blanqueo, pero es una situación de excepción y en la cual el contribuyente tiene que acreditar todo el circuito financiero, lo cual no va a ser una cuestión fácil. Calculo que van a ser los casos muy de excepción que se presenten en este sentido. Algunas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento, cómo se blanquea. Bueno, esto es muy sencillo. En el caso del dinero en efectivo, en el país, vuelvo a repetir, no se puede blanquear dinero en efectivo en el exterior. La norma nos obliga a su depósito en una cuenta especial. Esas cuentas especiales están reguladas en la comunicación del Banco Central y tiene que estar depositado hasta el 31 de marzo de 2017 o 6 meses, lo que resulte mayor. ¿Se puede sacar ese dinero? Sí, pero solo para algunas situaciones puntuales. Si lo utilizo para comprar bienes muebles registrables, bienes inmuebles, o para el pago del impuesto, o para la adquisición de los títulos públicos, que ya algo se refirió el doctor Ludueña. Si se trata de depósitos, ya sea en el país o en el exterior, es decir, lo que uno blanquea es dinero que tenía depositado en una cuenta bancaria, bueno, lo que tiene que acreditar es el saldo a la fecha de preexistencia y de que ese saldo le pertenecía. Amén de que, después vamos a ver, se pueden exteriorizar bienes que estén a nombres de otras personas, pero la regla es esta, uno tiene que demostrar que esos bienes le pertenecían a la fecha de corte. Y los demás bienes, bueno, simplemente se hace una declaración jurada, hay que después munirse de la prueba de que esos bienes pertenecían o ingresaron al patrimonio del sujeto antes de la fecha de corte, 22 del 7 o 31 de diciembre de 2015, si estamos hablando de personas jurídicas. Este es un tema que hay que tener en cuenta porque muy probablemente los mayores conflictos que se relacionen con el blanqueo tengan que ver con la acreditación de la preexistencia del bien a esa fecha de corte. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de bienes inmuebles, bueno, uno tiene que acreditar que tiene un boleto de compraventa con
confirma, certificada, que dé fecha cierta de que ese bien ingresó al patrimonio del sujeto antes de esa fecha. Una cuestión importante es que cuando uno exterioriza fondos en el exterior, y también de nuevo, a diferencia de la ley 26860, no es necesaria su repatriación, es decir, una persona puede exteriorizar los bienes y ese dinero en efectivo y mantenerlo en el exterior, no hace falta traerlo al país. Si lo hace, tiene que ser por un canal legal, es decir, por una entidad bancaria de la 21526, ¿no? Si no me equivoco. En el caso de los depósitos en el exterior, bueno, hay que tener de nuevo una cuenta bancaria con datos mínimos, básicamente los datos que tienen que ver con el titular de la cuenta y el saldo a la fecha de corte. Una novedad que trae esta ley es que permite exteriorizar bienes que estén a nombre de terceros. Pero esta situación está prevista exclusivamente para las personas humanas y sucesiones indivisas, es decir, quedan fuera todo tipo de sujeto societario. Acá no estaba muy claro qué pasaba con los cónyuges, porque la norma dice que se puede exteriorizar bienes que estén a nombre del cónyuge, de los afines o consanguíneos hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad en línea recta, y decía demás terceros del artículo 36. Entonces, no se entendía por qué ese demás terceros y toda la aclaración previa respecto de los bienes en cabeza del cónyuge y de estos afines. Bueno, esto se aclaró por vía reglamentaria. Lo que es necesario es que, si hablamos de terceros, no del cónyuge o de los afines con este grado especial de consanguinidad o afinidad, esos terceros tienen que ser residentes. En cambio, si yo lo que estoy blanqueando, exteriorizando en cabeza mía, es un bien que tengo a nombre de mi cónyuge o a nombre de mi padre o de mi hijo, no es necesario que estas personas cumplan el requisito de residencia. O sea, para poner un ejemplo, si yo blanqueo un bien que tenía a nombre de un amigo, esa persona tiene que ser residente porque si no se cae el blanqueo en ese sentido. Una cuestión importante es que cuando uno exterioriza bienes que están en cabeza de otras personas, esos bienes tienen que pasar a la titularidad de la persona que está blanqueando antes del vencimiento de la declaración jurada de ganancias o bienes personales de 2017, esto es abril o mayo de 2018. El tercero tiene que prestar su conformidad, tiene que ingresar con su quit, validar de que ese bien no le pertenece, que le pertenece a esta persona que está exteriorizándolo. Y otra cuestión importante es que estas transferencias, por lo menos a nivel nacional, vamos a ver qué pasa con las legislaciones locales, se considera no onerosa. Esto es importante porque eventualmente una transferencia de un bien inmueble de una persona a otra persona, si no estuviese esta cláusula, podría disparar ciertos impuestos, como por ejemplo el impuesto el ITI, el impuesto a transmisión de inmuebles. Hay otro supuesto de exteriorización de bienes en cabeza de terceros, que es el artículo 39. Este artículo nos permite que una persona exteriorice bajo su quit, es decir, a título personal, bienes que estén a nombre de sociedades en el exterior. Una cuestión importante es que esta persona tiene que tener un vínculo con esa sociedad. No cualquier tercero puede exteriorizar bienes que estén a nombre de la sociedad. La ley habla de accionistas, fiduciantes, beneficiarios. Entonces tiene que haber un cierto vínculo. En este caso, si alguien declara, por ejemplo, el caso típico es una persona argentina que es titular de una SAFI, que no tiene declarado su participación accionaria y esa SAFI es titular de un inmueble, ya sea en el país o en el exterior. Bueno, esa persona puede declarar bajo su quit ese inmueble, pero la evaluación que se va a tener en cuenta va a ser el valor de mercado del inmueble. Y después hay que tener en cuenta también que una sociedad puede tener determinados bienes, por ejemplo el inmueble, y además puede tener otros bienes, como por ejemplo depósitos bancarios. Entonces existe la posibilidad de que la persona exteriorice el inmueble y después los depósitos bancarios exteriorice la participación que le corresponde según su porcentaje accionario. La norma nos habla de evaluación. En el caso de los activos en moneda extranjera hay que tomar el tipo de cambio a la fecha de preexistencia. Un tema importante, cuando uno exterioriza participaciones societarias, lo normal, por lo menos a los que estamos acostumbrados, los que nos dedicamos a temas contables o impositivos, es que uno exterioriza el BPP, es decir, la tenencia proporcional que uno tiene sobre el patrimonio neto. Esta norma
se aparta de esa situación y lo que tenemos que exteriorizar es el porcentaje sobre los activos de la sociedad, con lo cual se genera una situación un poco trunca porque la sociedad puede tener ciertos activos pero que a su vez estén financiados con pasivos y uno tiene que exteriorizar el activo y pagar impuestos sobre el activo. Uno podría decir que es una situación injusta, pero no hay que olvidarse que este es un régimen de excepción, con lo cual el concepto de justicia siempre acá se encuentra un poco diluido. Un punto importante, si uno exterioriza bienes de cambio, tiene que exteriorizarlos conforme a las normas de impuesto a las ganancias. La ley habla de impuesto a las ganancias mínima presunta remite a ganancias, así que hay que evaluarlos conforme a la ley de impuesto a las ganancias. Pero la norma nos prohíbe que esos bienes de cambio que uno exteriorice formen parte del costo de las futuras ventas, con lo cual en esos casos uno tiene que hacer un análisis minucioso respecto de si conviene exteriorizarlos mediante este régimen, es decir, mediante el libro 2, título 1, o ir al título 2, que es el régimen de regularización, que es al que se va a referir después el doctor Crico. En el caso de los inmuebles, cuando uno exterioriza inmuebles, esto decíamos que lo tiene que exteriorizar a valor de mercado. Esa evaluación de mercado tiene que estar conformada por un martillero matriculado, tiene que ingresar con su quit y confirmar de que ese valor que está volcando el contribuyente es el valor de mercado. Cuando se trata de bienes situados en el exterior se requieren dos evaluaciones de martilleros matriculados en el exterior. Lógicamente no se va a requerir la confirmación vía internet porque los sujetos del exterior no tienen quit, no tienen clave fiscal. Y de esas dos evaluaciones se va a considerar la mayor. Vamos a hablar un poco del monto del impuesto. Esto varía respecto del monto que estamos exteriorizando, la fecha en la cual hacemos la exteriorización y si estamos hablando de bienes inmuebles o bienes muebles. Ya sea se trate de bienes inmuebles o cualquier otro tipo de bien. Ya sea se trate de inmuebles o de cualquier otro tipo de bien, si lo que estoy exteriorizando no supera los 305.000 pesos, entonces en ese caso no voy a pagar nada. Si estamos ubicados entre el rango de los 305.001 a 800.000 pesos, vamos a pagar un 5% de impuesto especial. Y si estamos hablando de más de 800.000 pesos de exteriorización, en el caso de los inmuebles vamos a pagar un 5%. Y si estamos hablando de los demás bienes que no son inmuebles, va a depender de la fecha en la cual yo efectúe esa exteriorización. Si la efectúo hasta el 31 de diciembre de 2016, vamos a pagar un 10%. Si la efectúo con posterioridad y hasta el 31 de marzo de 2017, va a ser un 15%. Bueno, algo ya comentó el doctor Ludueña, que el impuesto se puede abonar con bonos global o bonar 2017. Estos bonos se toman a valor nominal. También existe la posibilidad de evitar el pago del impuesto si uno suscribe ciertos títulos públicos, que son bonos de República Argentina 2019 y 2023. El primero es un bono en dólares a 3 años que no devenga interés. Hay una fecha máxima para la suscripción de estos bonos que es el 30 del 9 de 2016 y después hay unos títulos que son a 7 años, son intransferibles durante los 4 primeros años. La diferencia con el anterior es que estos títulos devengan un interés y una cuestión sustancial es que estos títulos permiten que el sujeto que exterioriza triplique el monto exteriorizado respecto a la cantidad de títulos públicos que suscribe. Es decir, una persona que suscribe, por ejemplo, $100.000 de títulos públicos de bonos de la República Argentina 2023, esa persona evita el impuesto por un blanqueo equivalente a $300.000. Por ahí vale mencionar que hay analistas financieros que por este tema de la intransferibilidad que tienen los bonos, consideran que es incluso más rentable pagar el impuesto, poder disponer del dinero, ya sea para adquirir bienes registrables, inmuebles, o después del 31 de marzo de 2017 y eventualmente invertir en otros títulos públicos. Pero bueno, esto es una cuestión que tiene que analizarse con la persona que eventualmente esté en finanzas. También está la posibilidad de adquisición o suscripción de fondos comunes de inversión. Esto hoy no está todavía muy desarrollado, pero bueno, está en la ley. Algo ya comentó el doctor Ludueña respecto de los beneficios, esto está en el artículo 46, pero básicamente nos libera de todos los ajustes impositivos que uno puede tener por los incrementos patrimoniales no justificados. Y un tema importante es bueno, la liberación de la acción penal también. Y otra cuestión que quisiera por ahí resaltar
es que si el dinero que uno blanquea tiene su origen en la utilización de facturas apócrifas, en ese caso no se libera el ajuste de IVA y ganancias. Sí se liberaría, por lo menos esta es la opinión mayoritaria en la doctrina, del impuesto a las salidas no documentadas y de las sanciones de esos impuestos. Pero este es el caso típico de una persona que en su contabilidad computó, tapó gastos con facturas truchas o facturas apócrifas y ese dinero nunca salió de su patrimonio o de la empresa. Bueno, esa persona, si bien puede adherir al blanqueo, tiene que tener en cuenta esto, que no lo libera del ajuste, con lo cual acá también habría que analizar si no es preferible en todo caso ingresar por el título 2. Un tema que fue corregido por la reglamentación es respecto del artículo 46, es que el artículo 46 decía que si el fisco detecta algún bien se caía blanqueo. Entonces esto, así como estaba con la literalidad de la norma, suponía que si el fisco nos encontraba una cuenta bancaria por 10 pesos se nos caía todo el blanqueo. Esto fue aclarado, mejor dicho fue corregido por el decreto reglamentario y nos da un margen un poco más amplio. Nos dice que uno tiene que hacer un cálculo y decir, bueno, 305.000 pesos o el 1% de lo que estoy exteriorizando, tomo el mayor monto y eso va a ser el margen de error que uno tenga en el blanqueo. Si nos detectan algunos bienes y estamos dentro de este margen, el blanqueo no se cae, pero vamos a tener los ajustes sí por incrementos patrimoniales no justificados, es decir, todos los ajustes que no estamos exonerados por ese monto que nos están detectando. Bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la operatividad, que están en los anexos de la resolución 3919, que por ahí es un poco tedioso y uno tiene la idea es resumir un poco la charla, pero bueno, remito básicamente a esos anexos de la norma. Me gustaría, antes de cerrar, hacer algún repaso de fechas claves. Tenemos el 31 de diciembre de 2015 o la fecha de preexistencia. Acuérdense que esa fecha es la fecha de corte a la cual los bienes tienen que haber entrado al patrimonio. El 1 de agosto de 2016 fue la fecha en la cual arrancó el blanqueo. El 30 de 9 de 2016 es la fecha máxima para la adquisición de los títulos públicos a 3 años. El 31 de octubre es la fecha máxima para blanquear efectivo, pero acá hay que hacer una salvedad. Esto es una cuestión operativa, pero que de alguna manera nos limita esta fecha. Si uno blanquea efectivo, tiene que generar un BEP, un pago a cuenta del 1% del blanqueo. Pero ese BEP se puede generar hasta el día 24 de octubre de 2016. O sea, con lo cual, si uno tiene anotado el 31 de octubre, mejor correr un poquito más. 31 de diciembre de 2016 es la fecha a partir de la cual se incrementa el impuesto especial que uno tiene que pagar. Acuérdense que en el caso de los demás bienes, si superábamos los 800.000 pesos de monto blanqueado, a partir del 1 de enero de 2017 se incrementaba del 10 al 15%. Y bueno, por último, el 31 de marzo de 2017 es la fecha máxima para ingresar al blanqueo y como decía el doctor Ludueña, no está previsto una prórroga ni siquiera tampoco la delegación en el Poder Ejecutivo de poder prorrogarla, con lo cual la única posibilidad es mediante otra ley. Bueno, creo que esto es todo, espero que haya sido útil.